sean justos las naciones, aquellas personas que verdaderamente en forma altruista han salvado vidas humanas. Yo toda mi vida, a nivel personal, tuve un gran dilema si yo hubiese salvado a un extranjero, a un extraño, a un no conocido. Toda mi vida pensé que sí, toda mi vida yo pensé que sí. Me decía para mí mismo, probablemente yo sí, así me creía, hasta que nació mi nieta. Porque muchos se jugaron la vida, la suya, la de sus hijos y la de su familia entera por salvar judíos. Y cuando nació mi nieta, en cierto momento viajaba con su madre en el carro, y ella es esas que vuelan en el coche, no manejan el coche. Y en cierto momento estamos en la carretera, y yo digo, por favor, Margarit, para acá a un costado, para un costado. Me bajé con mi nieta y dije, ¿querés matarte? Mátate sola, mi nieta no. Así le dije a mi, ¿qué es mía? La esposa de mi hijo. A mi nuera, ¿querés matarte? Mátate sola, a mi nieta no. Y entendí que yo a mi nieta no la sacrifico por nada. Y en ese momento también entendí que si yo no estoy dispuesto a sacrificar a mi nieta, y no estoy dispuesto a sacrificar a mi nieta por nada y por nadie del mundo, yo no hubiese aparentemente sido un justo de las naciones. Y esa utopía que yo pensé de mí mismo se cayó. Entendí de que yo no hubiese sido justo de las naciones. Ahora bien, Yad Vashem, y con todo el respeto y el amor que tengo por Yad Vashem, y entiendo la justificación, dice que un judío haya salvado a un judío es lo que se esperaba de un judío, y por lo tanto no es merecedor de un reconocimiento. Y por lo tanto Yad Vashem no otorga un título a judíos que salvaron a un judío, aun cuando enseguida van a ver, muchos de ellos han arriesgado su vida, y mucho más que eso por salvar a sus hermanos, ¿ok? A su propio pueblo y a su familia. Y toma la responsabilidad, Bnei Brit Mundial tomó la responsabilidad, y Bnei Brit Mundial es quien otorga el título de judíos que salvaron judíos, y todos los años se van reconociendo también más casos. Ya es más difícil porque ya pasaron 80 años, tiene que haber testimonios, hay una investigación histórica por cada uno de ellos, entonces no es sencillo, pero Bnei Brit justamente es quien tiene la responsabilidad y ha asumido esa responsabilidad de otorgar el título de judíos que salvaron judíos y hacerles un reconocimiento y un diploma también a ellos. Ok, vamos a ver si la tecnología funciona. Sí, que tiene que funcionar. A ver, para abajo y para arriba, no funciona. No, a ver quién me ayuda. No funciona. A ver, ni para acá, ni para acá. Ahora me ayudan. Mi hija dice de su padre yo. Mi padre es un genio en ciertos temas, pero es un analfabeto tecnológico. Entonces no es verdad, pero algo de cierto hay. Algo de cierto hay. Ya lo vamos a arreglar y lo hacemos a mano. ¿Cómo? Sí, adelante. Si empieza yo ahora pido que venga. Ok. Bueno, primero quiero empezar con dos historias chiquititas que están relacionadas con judíos que salvaron judíos. Y la primera es Villa Ema, en Italia, que está situado muy cerca de Módena, Italia. Entre los años 41 y 45 fue refugio para 73 niños judíos alemanes y austríacos ante la persecución alemana. Y después, bueno, este es el libro que escribí, y rescatar los rescatadores, o sea, también rescatar sus historias. Lo financió la Bnei Brit de México, dicho sea de paso, ya que estamos hablando. Sí, a ver qué pasa y lo vamos pasando. Enseguida va a pasar la foto. Se puede también hacer sin el PowerPoint, pero el PowerPoint, lo visual, apoya lo que estamos hablando y no es crítico, pero si funciona, y espero que funcione. Aquí, muy bien. Ahora sí, gracias. Vamos a ver si lo sé hacer. Sí, muy bien. Y aquí tenemos una foto, gracias. Aquí tenemos una foto de Villa Ema. Aquí tenemos otra foto bonita de los chicos, hermosa para verlo, visualizar lo que estoy hablando. 73 niños, Italia fascista, Italia de Mussolini, ¿sí? Fueron un lugar de refugio para 73 niños alemanes y austríacos, judíos sin sus padres, como ustedes pueden ver. Y después tuvieron una odisea tremendamente complicada y compleja vía Yugoslavia, Italia, Suiza. Y termina, en este caso, que no son así la mayoría de los casos, con un happy end en Israel. Estos 73 chicos llegaron a Israel y fueron parte de la creación del Estado de Israel. Después cada uno de ellos tiene su historia. Ahora vuelvo para atrás, ¿sí? Y fue principalmente apoyado por estas personas que vemos acá. Raja Freyer es la que creó Aliyat Noar, la inmigración de los chicos, de los juveniles, con estas dos personas que vemos acá. Aaron Mencher era el Madrid mitológico de estos chicos, y también fueron ayudados por dos padres cristianos, Arrigo Beccari y Gispelli Morelli. Entonces también tenemos este tipo de historias, por otro lado, este tipo de historias bonitas
hubo refugios para niños judíos, hubo quien trató de hacer lo posible por salvar a los niños judíos. El segundo relato es este, los vendedores de cigarrillos en la Plaza de las Tres Cruces. Ahí tenemos el libro en hebreo. Era un clásico obligatorio en Israel. Todo alumno en Israel, finalizada la escuela primaria o en comienzo de la secundaria, leía el libro. La Plaza de las Tres Cruces, ahí la estamos viendo, ahí están las tres cruces. Momento que me dijeron que tengo el apartito, ahí tenemos una, ahí tenemos la segunda cruz y ahí tenemos la tercera cruz, y por eso se llama la Plaza de las Tres Cruces, y es verdaderamente una historia, pero fantástica e increíble del gueto de Varsovia. Y estamos hablando de un grupo de chicos huérfanos, entre 8 y 14 años. Frente a esta plaza, hoy en Varsovia, está el Hotel Sheraton, pero el edificio que está al frente al Sheraton era la comandancia de la Gestapo. Y lo que hicieron estos chicos es salir fuera del gueto y vivían en la puerta de la Gestapo vendiéndole cigarrillos a los oficiales de la Gestapo, que ellos mismos recolectaban lo que ellos tiraban, los cigarrillos que ellos tiraban, las colillas y lo que quedaba de cada cigarrillo, y los iban armando y se los revendían a los alemanes. Claro que en la puerta de la Gestapo, en la boca del lobo, nadie se imaginaba, ninguno se imaginó que eran chicos judíos. O sea, era lógico que alguien se hubiese arriesgado para tal. Pero hay también muchas historias de ellos de la solidaridad, cómo se cuidaban unos a los otros. Porque era tremendamente peligroso, por ejemplo, cuando se bañaban, que no descubran que tenían el Brit Milá, la circuncisión. Y eran un grupo que estaba compuesto por 18 chicos, chicos y chicas, muy, muy chiquitos y sin sus padres, y pasaron toda la guerra de esta manera, que la solidaridad humana y el respeto y el cuidado del uno al otro fue lo que los salvó. Aquí tenemos a los dos más importantes. Ambos murieron trágicamente en accidentes de tráfico en Israel, sobrevivientes todo el grupo, sobrevivientes todos. Ambos murieron en accidentes de tráfico en Israel, que tenían sobrenombres, se llamaban con nombres de animales, tenían un sistema de señalización, pero lo más importante es cómo se ayudaban y cómo se cuidaban y cómo tenían que ocultar quiénes eran, y de esa manera se salvaron. Cuando decidí que quiero escribir el libro y quiero que el tema salga a la luz, le escribo, creo que todos lo conocemos, Tito Milgram. Yo estaba en Yad Vashem, él estaba en Yad Vashem, pedí su ayuda, pedí su opinión, y me escribe lo siguiente: Shalom Mario, en mi modesta opinión, el asunto de honrar judíos que salvaron o intentaron salvar judíos nos lleva a tratar de asuntos muy problemáticos en la Shoah. Si conoces la antología que publiqué en Yad Vashem sobre este asunto, allí hay varios héroes judíos que perdieron la vida por delataciones de judíos, por ejemplo. Mi conclusión es que judíos estaban incapacitados de salvar judíos, a diferencia de no judíos, que tenían el privilegio de elegir. Los judíos no tenían ese privilegio. Un abrazo, Tito. Ok, reconozco que no me gustó su respuesta. O sea, la entiendo. Entiendo la lógica también de la respuesta. No me gustó la respuesta y seguí buscando apoyo en otras personas y llegué a Sakasher, que está considerado el filósofo más importante que tenemos hoy en Israel en temas de ética y moral. Escribió el Código de Ética del Ejército de Israel, por ejemplo. ¿Ok? Los que lo conocemos sabemos quién es una autoridad en la materia. Yuda Bau es autoridad en Shoah, él es autoridad en ética y moral, y él me escribe: incluso el judío que fue a rescatarlo en un intento por salvar a los judíos, que actuó por el deber de conciencia de salvar a su pueblo al tratar de destruirlos, merece respeto y reconocimiento. Y con esta frase de él ya me calmé un poquito y dije, ok, más o menos estoy en lo correcto, podemos discrepar, está bien que discrepemos, no todos tenemos por qué pensar lo mismo, pero vamos a salir adelante y comenzamos. Entonces, en el tiempo que tengo, y no quiero aburrirlos y quiero que sea interesante, voy a presentar 10 casos si es que el tiempo lo da. Como cada uno es individual, podemos cortar también antes, ¿ok? Vamos a presentar 10 casos de lugares distintos y situaciones y también resultados distintos para tener un poquito de variedad. Estoy acá presentando 10 en una presentación, en el libro hay 75 casos, ¿ok? Bnei Brit ya reconoció 350 judíos que salvaron judíos. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros con el cual Bnei Brit reconoce? Primero dijimos judíos, a diferencia de justo naciones que son no judíos. ¿Okay? Judíos que han salvado judíos.
El grado de riesgo y de peligro de la acción. Eso es un parámetro que se mide. ¿Qué riesgo tuvo para salvar? Porque si no tuvo riesgos, entonces no tiene por qué ser reconocido. Tiene que haber algún tipo de riesgo por haber salvado a los judíos. Una pregunta muy importante, ¿en qué lugar? ¿En dónde? ¿Solamente en Europa? Uno de los casos, por ejemplo, es en Bolivia. Y si vamos a llevar el caso de él, ¿ok? O sea, no solamente en Europa. Hay un caso también de Tánger, la comunidad judía de Tánger, que es una comunidad sefaradí, que salvó judíos ashkenazim de Hungría. Vamos a llegar a él, espero que lleguemos al caso, es un caso muy interesante. ¿Cuándo salvó? Desde 1941, ¿no? Cuando empieza la operación Barbarossa y el asesinato sistemático, porque están también los Kindertransport, que ya son del 38, 39, justamente Kindertransport, y después la salvación de los chicos a Inglaterra, ¿sí? Inglaterra dio autorización, visas para salvar a 10.000 niños judíos sin sus padres, tenemos que también eso saberlo, sin sus padres, pero salvaron a 10.000 niños y no es poca cosa, no es poca cosa, de principalmente Alemania y Austria, que estaban perseguidos, y eso se corta con el comienzo de la guerra. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo salvaron? ¿Cuál fue la motivación para salvar? ¿Fue un rescate individual o rescates colectivos? ¿Salvó a una persona o salvó a grupos de personas? Y tenemos todo tipo de casos. ¿Y cuántos salvaron? ¿A cuánta gente salvó? A pesar de que ustedes saben, si salvó a uno es suficiente, que el que salva un mundo, como si hubiese salvado a todo el universo. Pero a pesar de todo, se mide a cuántos salvaron, y hay un factor que es que niega el permiso de recibir este permiso, es si es que salvó a su familia. Salvó a su familia, no puede ser reconocido como tal. O sea, tiene que haber sido que no fue su familia. O sea, si también está su familia, podría ser, pero si solo salvó a su familia, eso no justifica un reconocimiento. Se tiene que haber salvado a otra gente. Y también qué dilemas y qué dificultades tuvieron. Por ejemplo, dejar a su propia familia. Tenemos a Gisa Fleischmann, de la presidenta de Vitso, Eslovaquia, y la presidenta de la comunidad, que dicho de paso, tenemos solamente 2 casos en toda Europa que mujeres fueron presidentas de comunidad, y una es Gisi Fleischmann. Gisi Fleischmann tenía permiso del mandato británico de Palestina para emigrar a Israel. Su hija fue, ella con el permiso se quedó para rescatar a la comunidad, y finalmente ella negoció con los nazis, hubo una negociación con los nazis, en parte triunfó, en parte no, un grupo de trabajo, un grupo de rescate, un grupo de salvación. Finalmente, cuando los nazis se cansaron de ella, fue deportada a Auschwitz-Birkenau con una carta personal, que inmediatamente a su llegada fue asesinada. La dificultad sentimental que tuvieron que pasar por el hecho de salvar, quienes negociaron con los nazis, como dije, o no, diversos criterios y diversos dilemas. Y la justificación, entonces, del asunto. Muchos judíos arriesgaron sus vidas e incluso pagaron con su vida para salvar a sus hermanos judíos perseguidos por los nazis. A menudo renunciaron a la oportunidad de escapar y se quedaron en sus países, en sus comunidades, para intentar salvar a los demás. Muchos judíos actuaron en el amargo destino que designaron los nazis. Trabajaron clandestinamente dentro de organizaciones, contrabandeaban, escondían, obteniendo documentos falsos, estableciendo organizaciones de asistencia social. Los actos de rescate de judíos por judíos son una expresión simbólica de la lucha entre el bien y el mal. Un ejemplo de ser apreciado, y también una expresión de la complejidad y las dificultades de los actos de esta elección moral que ellos eligieron. Gracias a la audacia y la determinación de ellos, judíos, decenas de miles de judíos, se salvaron. Los números son indeterminados aún, ya que nunca se hizo un estudio académico significativo del tema, y es poco probable que se confirme el número seguro de rescatistas y de rescatados. Muchos perecieron durante el rescate y se convirtieron en víctimas de la guerra. Muchos rescatistas no consideraron sus hechos como algo especial, digno de ser reconocido. Y aún así, hay una estimación sí la tenemos, que hablamos de entre 100.000 a 200.000 judíos que fueron rescatados por judíos, y Yad Vashem estima que hubo al menos 50.000 rescatadores. Entre 100.000 y 200.000 judíos fueron rescatados, y aproximadamente 50.000 rescatadores. La mayoría de los rescatadores eran jóvenes pertenecientes a los movimientos juveniles.
movimientos pioneros sionistas, que todos los conocemos, ¿sí? Hashomer Hatzair, Dror, Jalutz, Anor, Atzioni, Gordonia, Bnei Akiva. Lograron salvar a muchos niños y jóvenes de la deportación y el exterminio por los nazis y sus colaboradores. Mientras que los justos de las naciones fueron reconocidos y galardonados por el Estado de Israel y el pueblo judío, nuestros propios héroes, judíos que salvaron judíos, quedaron eclipsados en la historiografía del Holocausto y sus historias no recibieron la resonancia pública que verdaderamente merecen. Hay una relación directa entre muchos de los justos de las naciones que fueron reconocidos y los judíos que estuvieron detrás de ellos y que gracias a ellos se han salvado judíos. Tal es el caso, por ejemplo, del rescate de los alumnos de la yeshiva de Mir, 700 alumnos que fueron rescatados por el cónsul general de Kaunas, Sampo Suriana, gracias a la intervención de Serach Barbach, o el rescate de los niños de belgas de Yvonne Navengen, tras el intento del Comité para la Protección Judío en Bélgica. O sea, muchos de los justos de las naciones, el motivo por el cual se salvaron fue porque había un judío detrás que tenía relaciones con ellos y pedían, y gracias a ellos se salvaron. Educativamente, es importante integrar y rescatar la importancia de las historias de rescate de la narrativa histórica del Holocausto, para que sea un legado educativo para las próximas generaciones. La actitud de los rescatistas judíos, de los rescatadores judíos, es un ejemplo de solidaridad judía, humana, y refleja valores judíos según la tradición judía, basado en la frase "Kol hamatzil nefesh echad keilu hatzil olam umlo", quien salva a una persona salva a un mundo entero, y la segunda, quizás más importante también, Kol Israel arevim ze leze. Todos los judíos somos garantes o responsables los unos por los otros. Cada historia de ellas es única e irrepetible. De todas las historias narradas, el libro Rescatar a los Rescatadores, que publiqué gracias al apoyo y la generosidad de Dan Tartakovsky y la Bnei Brit de México, presentaré estos 10 casos. El libro, en su segunda versión, hace 4 tributos especiales a diversos campos. El primero es a los campos familiares de los partisanos, que hoy conocemos todos por la película Los Hermanos Bielski, en Novogrodek, Bielorrusia, pero hubo otros campos de refugiados familiares que su misión fue salvar familias enteras. Normalmente los partisanos no aceptaban familias, ni padres, ni abuelos, por supuesto, ni niños, que era una molestia, era muy problemático. Y hubo varios ejemplos de campos familiares. El segundo homenaje lo hice a las mujeres mensajeras, las Kashariot, eran madrijot de los movimientos juveniles, que arriesgando su vida día a día, fueron quienes conectaron entre los guetos y fueron quienes compraron las armas, y gracias a ellos se pudo realizar las rebeliones armadas. El tercer tributo es a los médicos judíos, que activaron en el rescate del patrimonio y que activaron salvando vidas humanas, y el cuarto tributo es al patrimonio histórico y cultural. Muy bien, vamos a pasar entonces al primero de los casos, que justamente acabo de volver. Nos agarró el 7 de octubre en Bélgica, y este es un caso de Bélgica. 7 de octubre estábamos con un grupo, había mexicanos en el grupo, y nos agarró en la mitad del viaje, nos agarró el Sábado Negro. Estos 3 personajes que estamos viendo acá, cuando el primero, Josh Lifshitz, era el judío del grupo, hicieron el ataque al 20º convoy belga de judíos que eran deportados a Auschwitz, y fue el único caso en toda la Shoah que un tren, cuyo destino era Auschwitz-Birkenau, fue atacado, y parte de ellos se salvaron, lograron saltar del tren y lograron salvarse. Saltar del tren hubo muchos casos, pero en este caso saltaron porque el tren fue detenido por estas personas. Hay un detalle peculiar, ¿se puede hacer un poquito más de luz? Que no sé quién me maneja aquí. Hay un detalle peculiar que quiero decir. El ataque al convoy ocurre, las fechas nunca son importantes, pero en este caso es importante decirlo, el 19 de abril de 1943. Es el día de la rebelión del gueto de Varsovia. Pesaj. ¿Sí? Era la noche de Pesaj. Ocurre el mismo día de la rebelión del gueto de Varsovia. Lo hace, además de todo lo que vamos a contar, lo hace peculiar el hecho de que ocurrió ese día. Los otros dos eran de resistencia belga, pero él era el comandante del grupo. Mientras los campos de exterminio Belzec, Sobibor y Treblinka funcionaban a toda máquina,
exterminando a los judíos de Polonia, Auschwitz-Birkenau se va llenando de judíos europeos de toda Europa. El mismo día de Pesach de 1943, cuando comienza la rebelión del gueto de Varsovia, ocurre un evento insólito y único a lo largo de toda la historia de la Shoah, el ataque de los partisanos belgas al 20º convoy deportado a Auschwitz. Esta osada operación fue el único ataque llevado a cabo en toda Europa contra un tren que llevaba judíos al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. La resistencia belga atacó el tren el 19 de abril a un transporte de judíos deportados del campo de tránsito Melinas, en Bélgica, a Auschwitz. El tren llevaba 1.631 deportados judíos con destino a Auschwitz. 262 de ellos eran niños menores de 16 años. El tren estaba vigilado por 40 guardias alemanes. 3 jóvenes partisanos de la resistencia belga, que los vimos acá, George Yura Lifshitz, un judío oriundo de Ucrania, estudiante de medicina, y los otros 2 que estamos viendo, decidieron detener el tren y liberar al máximo número de deportados. Aún bajo los tiros de los guardias, los partisanos tuvieron éxito en la apertura de una de las puertas de un vagón y la liberación de 17 prisioneros. En total, 236 judíos se escaparon del 20º convoy. 27 de ellos murieron por los tiroteos de los guardias. 87 fueron capturados y nuevamente deportados a Auschwitz. El 22 de abril de 1943, el 20º transporte, con 1.404 prisioneros a bordo, llegó a Auschwitz y solo 152 de ellos sobrevivieron la guerra. En ningún otro lugar de Europa hubo un intento de tener un tren con prisioneros deportados, y de ahí la importancia de este hecho. En relación a estas 3 personas, Yura Lifshitz fue arrestado por la Gestapo una semana más tarde y trasladado a su sede en Bruselas, de donde logró escapar. Un chico picante este chico. El 26 de julio de 1943 fue nuevamente capturado de nuevo junto con su hermano. Fueron trasladados a Brandok. Fueron ejecutados en febrero de 1944. Otro hecho histórico y humanitario de resistencia belga ocurrió, por un momento, poniendo una foto de... Este es el monumento, el bonito soy yo, este es el monumento que hay hoy, escrito en varios idiomas, como ustedes pueden ver, en la estación de tren, el lugar donde ocurre este evento. Otro hecho heroico y humanitario de la resistencia belga ocurre un mes después, el 19 de mayo de 1943. Los partisanos judíos rescataron a 15 muchachas judías. Su escondrijo en el claustro de una iglesia, en francés, la Tres Saints-Sauvé, fueron delatadas por un traidor, quien les reveló a los nazis por dinero. La resistencia pasó a la acción, rescatando a las muchachas de una manera espectacular y poniéndolas a salvo. Tras el caso, y poniéndolas a salvo. En realidad lo que ocurrió es que ellos adelantaron la llegada de los nazis y, vestidos con uniformes nazis, las sacaron. Pero cuando las chicas la ven, ellas no entendían que no eran, pensaban que eran los nazis. Entonces empezaron a hablar en yiddish. Y cuando empezaron a hablar en yiddish, las chicas entendieron, fueron con ellas y las rescataron. ¿Ok? Verdaderamente un rescate impresionante. Muy bien. La vanguardia juvenil de Budapest, el rescate de los judíos, y este es el que conoce la embajada suiza en Budapest, se llama la Casa de Vidrio, y verdaderamente increíble. En Hungría había cerca de 900.000 judíos antes de la guerra. El 19 de marzo de 1944, Hitler decidió invadir y ocupar Hungría. Jackie, hola. Steffi, hola. Steffi. Hola. Ese mismo día llegó Adolfo Eichmann, se instaló en Budapest y comenzó un proceso inmediato de deportación. O sea, hasta el 19 de abril de 1944, los judíos de Hungría estaban muy mal con las flechas cruzadas, incluso hubo guetos, pero no hubo deportaciones. Estaban todavía en un país aliado y la deportación tremenda de Hungría ocurre en 56 días, ¿sí? Desde el 9 de mayo hasta el 15 de julio de 1944, 437.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz-Birkenau.
en un proceso muy, muy corto. Pero ya en 1941 se fundó el Comité de Ayuda y Rescate de Budapest, que participó en varias iniciativas para salvar a judíos polacos, eslovacos y húngaros. En 1943, el grupo se transformó en una sucursal reconocida por la Agencia Judía para Palestina. La más grande y glorioso capítulo exitoso de judíos que rescataron judíos es la actividad de los movimientos juveniles. Ashomer Atzair, Abonim Dror, Anoar Atzioni, Bnei Akiva, Maccabi, Maccabi Atzair y Beitar, paréntesis, perdón, todos existen en México hasta el día de hoy. ¿Ok? Eso es un paréntesis. Agrupados en la organización que se llamó en ese momento Ejalutz de Budapest, en el contrabando de refugiados a través de la frontera, especialmente el contrabando a Rumania entre mayo y agosto de 1944. A partir de aquí comienzan un proceso, gracias a la ayuda de la embajada suiza y Karl Lutz, el cónsul suizo en Budapest, de falsificación de documentos. La Oficina de Inmigración Judía en el Consulado Suizo, la Casa de Vidrio, que es lo que estamos viendo en estos momentos, se transformó en el Centro de Distribución de Documentos, o el Centro de Operación del Movimiento Ejalutz, y un refugio para más de 3.000 judíos perseguidos. Se emitieron 2.000 certificados de refugio para quienes supuestamente huyeron del este a Hungría del Ejército Rojo, 5.400 certificados de liberación y de reclutamiento para que incluía fotografías y 4.000 permisos de residencia patronizados por el gobierno suizo. Entre mayo y julio de 1944 lograron emitir cerca de 7.000 certificados falsos para Aliyah, para emigración al mandato británico de Palestina. Cabe destacar que todo esto no pudo haber sido posible sin la intervención y el consentimiento del cónsul suizo en Budapest, Karl Lutz, quien es reconocido como justo de las naciones, de más está decir, ¿ok? Y quien había servido como cónsul suizo en Palestina, y en esos entonces bajo el mandato británico en los años 30. Fue trasladado a Budapest en 1942, donde representaba los intereses de los países que habían cerrado sus embajadas en Hungría, incluyendo el Reino Unido y los Estados Unidos. Otra acción que hicieron, pero no estoy seguro que tenga la foto o no, que no estoy seguro que tenga la foto o no. Un segundito. Bueno, este es Karl Lutz, el cónsul. Okay, déjame ver si tengo la foto, ¿no? Que no recuerdo. No, ok, vamos a dejarlo con Karl Lutz. Fueron los hogares infantiles de la Cruz Roja Internacional. Paréntesis. De tanto en tanto hicieron algo bueno. La mayoría no hicieron nada, ¿ok? No lo hicieron en Terezín, no lo hicieron en Auschwitz, no lo hicieron ahora con nuestros rehenes, pero no es el tema, dejémoslo de costado, ¿ok? Después de la ocupación nazi y de la deportación masiva de judíos húngaros, miles de niños abandonados quedaron huérfanos sin protección en la ciudad. Tan pronto como comenzó ese fenómeno, los movimientos juveniles sionistas comenzaron una actividad organizada para reunir a los niños jóvenes y rescatarlos. El primer hogar para niños se estableció bajo el auspicio de la Cruz Roja Internacional en septiembre de 1944. Una vez establecidos los hogares de los niños, recibieron la inmunidad del gobierno húngaro por ser un edificio de la Cruz Roja. En este caso funcionó. Miembros de los movimientos clandestinos juveniles alquilaron casas de varias partes de la ciudad con la ayuda del Comité de Rescate y financiados por gente rica de la comunidad judía de Budapest. Los líderes de los movimientos juveniles se aseguraron de que los niños tuvieran una rutina diaria en sus hogares infantiles. Decenas de niños vivían en esas casas. La vida diaria no fue fácil. La comida era suficiente, pero monótona. La densidad era grande y los arreglos de vivienda fueron improvisados. A menudo, los miembros de los movimientos juveniles iban vestidos como unidades militares o con el mismo uniforme de las flechas cruzadas para custodiar las casas y de esa manera poder protegerlos. Más del 80% de los niños que fueron rescatados en los hogares de los niños infantiles llegaron finalmente a Israel. Esta planta de rescate estableció alrededor de 55 hogares de niños y salvó a 6.000 niños y a 1.200 jóvenes juntos con ellos. ¿Ok? Este es el tema de Budapest. Francia. No, por otro lado. Francia. En Francia sobresale la valentía de la juventud judía francesa. En Francia, 3 organizaciones judías hicieron intentos organizados por rescatar a los niños. El más conocido es la OSE.
obras de socorro de infancia, la Sociedad de Ayuda para los Niños, bajo la dirección de George Garel. El segundo, los exploradores israelitas, paréntesis, también acá en México, el grupo de exploradores de los exploradores siguen existiendo, pero en el caso de Francia, un movimiento escáutico judío comandado por Robert Gamzon a la cabeza, y el movimiento juvenil sionista fundado por Simón Levit. Con operaciones por todo el país, los miembros de estos grupos utilizaban sus instituciones como escondites para los niños, especialmente para los refugiados extranjeros más vulnerables. Y también organizaban la liberación de niños de campo de detención y luego los pasaban de contrabando a las fronteras que eran neutrales, Suiza o España. La mayoría de los militantes voluntarios eran madrigim de los movimientos juveniles sionistas. La organización clandestina Maquis incluyó 70 jóvenes judíos. En Château de Chevans, 400 niños judíos fueron salvados del Holocausto. Entre junio y septiembre de 1941, la trabajadora social Andrés Salomón, que creo que tengo la foto de ella, sí, acá viene, acá lo tenemos, Andrés Salomón, perfecto, salvó 3 transportes que llevaban a Marsella 311 niños de los campos de concentración de Gurs y Resalté. Al menos 1.600 niños fueron salvados. Tenemos a esta chica, Marianne Cohen, un caso paradigmático distinguido. Fue miembro de un grupo de resistencia judío, fue capturada el 31 de mayo de 1944, mientras intentaba contrabandar a Suiza un grupo de 28 niños de entre 4 y 16 años. Fue brutalmente torturada, pero no reveló los nombres de sus superiores. Sus captores no pudieron demostrar que era judía porque llegaba papeles falsificados a nombre de Marianne Collin. El 8 de julio de 1944, Marianne fue fusilada, ejecutada por los alemanes. Los niños que fueron atrapados con ella se salvaron, gracias a la ayuda del alcalde de la ciudad y de sus colegas de la resistencia judía. Mila Racine es el próximo caso. Mila Racine, en el verano de 1943, recibió el mando de un grupo clandestino del movimiento juvenil sionista. Movimiento juvenil sionista. Afiliado al movimiento juvenil Anoar Azioni en Saint-Garbin, en la zona de la ocupación italiana en Francia, que traficaba niños a Suiza. El último convoy que dirigió incluyó a 30 niños de la ciudad de Niza. Una patrulla alemana arrestó al grupo la noche del 21 de octubre de 1943 y los encarceló. Mila fue torturada, pero no dio ninguna información. Fue deportada al campo de Ravensbrück y de allí a Mauthausen, donde la asesinaron cuando los aliados lo bombardearon en vísperas de la liberación. Tenemos al gran rabino militar de Francia, el rabino René Hirschler. El gran rabino de Estrasburgo, quiero decir, René Hirschler. Una actividad importante de rescate de judíos de Francia fue realizada por el gran rabino de Estrasburgo, René Hirschler, rabino de los campos de detención en la región del sur de Francia. La primera actividad fue proporcionar a los detenidos servicios religiosos, lo que hacen los rabinos, ¿cierto? También se dedicó a actividades clandestinas como el tráfico de personas fuera de los campos de detención y conseguirles certificados falsos. Me perdí, acá estoy. René Hirschler, René Hirschler fue arrestado en Marsella el 23 de diciembre de 1943 y deportado a Auschwitz-Birkenau con su esposa Simone en el convoy número 673 el 3 de febrero de 1944. El rabino pasó la vida en la selección. Pasar la selección significa postergación de la muerte previo periodo de esclavización y fue tatuado con el número 121627. Su esposa Simón inmediatamente fue gaseada en Birkenau el 27 de abril de 1944. Cuando los soviéticos se acercaron a Auschwitz, los SS obligaron a la marcha de la muerte hacia Mauthausen y luego lo transfirieron al campo de concentración de Evans. René murió a fines de marzo de 1945, poco antes de la liberación del campo, bajo los golpes de un SS, porque había tomado el embalaje de una bolsa de cemento para protegerse del frío. Un caso muy importante en Francia fue el Hospital Rothschild en París.
Durante la ocupación, el Hospital Rothschild, un hospital judío, en París, albergó una red de resistencia compuesta por médicos y personal médico que salvó a los niños judíos deportados. Trataban a civiles y prisioneros de guerra y desde diciembre de 1941 a pacientes judíos antes de partir hacia los campos al este. El personal de Rothschild decide ser cómplices en esos actos de salvación. Salvar a los niños era la prioridad de los cuidadores y en particular de Claire Eyman, la trabajadora social, que crea una red de escape para ellos. Claire Eyman, déjenme si tengo la foto de ella, que no recuerdo. No la tengo, dejémosla para después. Claire Eyman cuidaba de los niños demasiados enfermos que habían sido colocados allí por la policía de París en espera de ser trasladados a Drancy y de ahí a la deportación. Ella los sacaba a las puertas de la morgue del hospital, haciéndolos pasar por niños muertos. De esa manera logró burlar a los guardias. Tráfico de documentos, archivos supuestamente perdidos, aumentó increíblemente el número de muertos fatales en el hospital de maternidad y los miembros del hospital han salvado a cientos de vidas. Hay también una trabajadora que trabajó aquí, reconocida como Justas Naciones, chilena. Pero en estos momentos no recuerdo su nombre, enseguida me va a venir. El próximo es un poquito más conocido por muchos de nosotros y se trata del famoso ¿Mimo se dice? ¿Mimo? Del mimo Marcel Marceau, el poeta del silencio. Marcel Marceau, nacido Marcel Mengel y también conocido por los nombres de su personaje, Pip, nació en Estrasburgo en 1923, fue un mimo y un actor francés. Marcel y su familia se vieron obligados a dejar su hogar cuando las tropas alemanes invadieron Francia, teniendo que ir a Limoges. Su padre era carnicero judío, fue arrestado por la Gestapo y deportado al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, donde murió, donde fue asesinado. Marcel y su hermano, Alain, decidieron adoptar el apellido Marceau. ¿Cómo es el apellido? Marceau, sí, pero mi francés cada vez va mejor. A duras penas hablo español, ¿sí? Pero cada vez va mejor. Ok, decidieron cambiar el apellido con el fin de ocultar su origen judío. El apellido fue elegido como referencia a François Servan Marceau, general de la Revolución Francesa. Ambos hermanos se alistaron a la resistencia francesa en Limoges y a la organización de rescate judíos, la OSE. En 1943, la OSE se encargaba de pasar clandestinamente a los niños a la frontera de Suiza y España. Marcel y su hermano salvaron a números de niños judíos de ser deportados a los campos de concentración y lograron pasar 350 niños clandestinamente a Suiza. Para engañar a las autoridades, él y 24 niños se vistieron, lo estamos viendo, como exploradores. Fueron capaces de cruzar el bosque sin llamar la atención de las patrullas, que los tomaban por un simple scout. Haciendo un juego, consiguieron llegar cerca de la frontera, donde los chicos contaban con ayuda para cruzar hacia Suiza. Después de la guerra, fue condecorado por la Legión de Honor francesa. Él también cuenta muchas historias que, para que los chicos estén en silencio, les hacía mimo, y que el mimo le ayudó, después se profesionalizó en eso. Muy bien. ¿Cómo vamos con el tiempo? Déjenme mirar. Voy a saltar algunas historias que pensaba contar. Ya lo tenemos, el famoso mimo, ¿sí? Bueno, aquí en el transporte ya lo conté, así que lo puedo saltar. Gissi Fleischmann, ya lo conté, la presidenta de Vitro y de la comunidad judía eslovaca, ya lo conté. Hicieron un grupo de trabajo, rescataron a miles de personas, ¿verdad? Es una personalidad femenina que debe ser conocida por el pueblo judío, quizás la mujer más importante en Europa en esa época y la única, como dije, presidenta de una comunidad y presidenta también de la Vitro. Tiene todos los títulos juntos. Bueno, este es un caso muy, muy interesante. Ok, el rabino Shimon Pesach en Volos, Grecia, y no que sea importante, pero sí lo menciono, sefaradí, ok, casos sefaradíes, o sea, los nazis no diferenciaron entre Ashkenazim y sefaradim, ok, el destino era igual para todos, ok, creo que ya estamos curándonos de ese tema, pero de cualquier manera, por cualquier cosa yo lo digo, que hay varios casos acá de sefaradim en la Shoah. El rabino Shimon Pesach, descendiente de una familia de rabinos sefaradíes en Grecia, dirigió a la comunidad judía de Volos, que ascendía a 1000 miembros durante el periodo del Holocausto. El 30 de septiembre de 1943, Rosh Hashanah, fue llamado al jefe del gobierno militar alemán, Kurt Richter, quien exigió que se presentaran dentro de las siguientes 24 horas una lista de todos los 1000 judíos en la ciudad. El rabino no tenía la intención de cumplir con las demandas de los alemanes y en su lugar comenzó inmediatamente una serie de operaciones para salvar a su comunidad y solicitó una extensión de 3 días para preparar las listas. Yo de paso hay que tener valor para hacer una cosa así, porque en muchos de los casos
los mataban por el mero hecho de pedir una cosa así a los alemanes. El rabino se dirigió a su amigo, el arzobispo Joaquín Alexippus, para pedir su intervención para averiguar las pretensiones de los alemanes. El arzobispo le proporcionó una carta para los pastores y residentes de la ciudad remotas en la ciudad, incitando la ayuda y la protección de los judíos en todos los sentidos. La iniciativa de rabino fue exitosa y con la ayuda del alcalde y otros funcionarios y el comandante de la policía local, lograron pasar de contrabando en 3 días a la mayoría de los judíos a las montañas. Los alemanes pusieron una recompensa por la cabeza del rabino. 2 de sus hijos, que enseñaban estudios judíos en Salónica, fueron capturados por los alemanes y asesinados por represalia a esta acción, y su esposa murió mientras estaban escondidos. Gracias a su acción, se salvaron 746 judíos de Volos, de los 882 que habían en ese momento. 176 aún así permanecieron en la ciudad y fueron deportados a los campos de exterminio Treblinka y Auschwitz el 25 de marzo de 1944. Más tarde, el rabino Pesach estableció una unidad de partisanos que rescataron a soldados aliados y lucharon contra los alemanes, acciones por las cuales fue condecorado tanto por el rey Pablo y por el comandante de las fuerzas aliadas del Mediterráneo. En 1946, el rabino Pesach fue elegido para ser el rabino principal de Grecia y el presidente del Beit Adin, la Corte de Justicia Judía Rabínica de Grecia, título que mantuvo hasta su muerte. Ok. Sí. Es condecoración. Es la condecoración. La que le dieron los... Es la condecoración. En muchos de los casos cortamos la foto y la mostramos siempre, que siempre viene esa pregunta. Siempre, en el momento, parece un ortodoxo, un cura ortodoxo. Siempre viene esa observación, sí. Siempre viene esa observación. Pero estaba muy orgulloso de su... Bueno, este es un caso verdaderamente, amigos, aparte que conocí toda la historia porque estuvimos en Chentojov haciendo una capacitación, Bronislav Uberman, salvador de los músicos judíos de Europa. Es un caso verdaderamente increíble. Bronislav Uberman, nacido en Chentojov, Polonia, el 19 de diciembre de 1882, fundador de la Orquesta Filarmónica de Israel, entonces conocida como la Orquesta Filarmónica de Palestina. Rescató y dio refugio del Tercer Reich a más de 800 músicos judíos. En 1929, Uberman visitó por primera vez Palestina y desarrolló su visión de establecer música clásica en la tierra prometida. En 1933, los músicos judíos comenzaron a perder sus lugares de trabajo y prominentes en las orquestas alemanas. Y la idea de Uberman comenzó a parecer una posibilidad realista. Tenemos que entender que en ese momento, con todo el respeto y el amor, Palestina era arenales y beduinos y Europa era la cuna de la cultura. O sea, ¿qué músico verdadero y reconocido de Europa en esos momentos pensaba en dejar Europa para ir a los arenales de Palestina? Con honor y respeto, yo soy israelí, ¿okay? Pero en esos momentos el mandato de Palestina no era el lugar idóneo para un músico reconocido. Pero en 1933 todos comprendemos que la cosa casa. David Ben Gurión, en persona, creo que tengo todas las fotos. Con Einstein, bueno, ya vamos a llegar a él. David Ben Gurión, en persona, acordó proporcionar certificados de rescates permanentes para 70 músicos judíos y sus familias. Y por eso llegan a 800. 70 músicos y sus familias. Uberman luchó para convencer a los músicos de que estarían mejor en Palestina. Tenía en esos momentos 53 músicos, el 60% eran casados y tenían familia. Uberman continuó su gira en Estados Unidos, asegurando los fondos restantes para pagar la orquesta a través de una cena benéfica organizada por Albert Einstein en Nueva York. Hizo un llamamiento a Chaim Weizmann, presidente de la Organización Sionista Mundial, que acordó proporcionar las visas necesarias para que los músicos emigrasen a Palestina. Cerca de 80 músicos se unieron y solo unos pocos ya vivían en Palestina. Los que se mudaron de Europa trajeron a sus familias, lo que significó que los esfuerzos de Bronislav Uberman para fundar la orquesta bajo la amenaza del Holocausto finalmente salvó más de 800 vidas. Además, y como si no fuese poco, aquí lo estamos viendo, Uberman logró convencer a Arturo Toscanini, al director de la orquesta más importante del mundo en esa época y un antifascista reconocido, a conducir el concierto de apertura de la joven Orquesta Filarmónica. Y como ustedes pueden ver el póster, el que lee hebreo si no se lo voy a traducir, el primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Palestina
tuvo lugar el 26 de diciembre de 1936. Toscanini eligió interpretar obras del compositor judío Felix Mendelssohn, cuya música fue prohibida en Alemania. Aquí, para que vean, acá tenemos a Tel Aviv, 36-37, la Orquesta Filarmónica de Palestina, el Motzei Shabbat, cuando sale el Shabbat a la noche, el 26 de diciembre de 1936, a las 8:30 de la noche, la apertura festiva del primer concierto con Toscanini. ¿Cierto? Increíble, ¿cierto? Increíble. Durante la Segunda Guerra Mundial, la orquesta actuó 140 veces ante los soldados aliados, incluyendo una actuación en 1942 para soldados de la brigada judía en El Alamein, en Egipto. Cosas interesantes. Aquí tenemos un caso latinoamericano, para acercarnos un poquito también a nosotros. ¿Okay? El caso de Moritz Mauricio Orschfeld, que se refugió en Bolivia. Hijo de una familia judía dedicada a la industria minera en Bolivia. En 1922, Moritz se traslada a Bolivia. Durante la siguiente década, construyó un imperio económico en Bolivia en torno de la explotación minera y del comercio del estaño. Su imperio se extendía desde el Perú hasta Chile y va a ser considerado uno de los 3 varones de la minería boliviana. Durante la Segunda Guerra Mundial fue un proveedor de estaño y de materiales para las fuerzas aliadas. En 1938, utilizando su influencia con el presidente de Bolivia, Hermann Busch, empujó a Bolivia a abrir sus puertas a refugiados judíos de la Alemania nazi. Fue realmente el artífice para integrar a los judíos en el país, mientras que la Joint se encargó de la operación logística, de los pasaportes, las visas y los traslados. Aproximadamente 9.000 judíos fueron admitidos en Bolivia. Paradójicamente, no pudo salvar a su hermana, quien murió en el campo de exterminio de Auschwitz. Usó parte de su fortuna para ayudar a los judíos, al proporcionarles transportes, comida y el comienzo de una nueva vida en Bolivia. La mayoría de los judíos de Bolivia finalmente dejaron Bolivia, se fueron a Argentina, se fueron a Chile, se fueron a otros lugares, pero de cualquier manera salvó a 9.000 judíos y no es poca cosa. La comunidad judía de Tánger, esto es un caso también muy interesante. La comunidad judía de Tánger, bajo la protección del protectorado español, tramitó las gestiones oportunas ante el alto comisionado español en Marruecos, Luis Orgas, en favor de los judíos húngaros. La comunidad judía firmó una petición oficial para permitir el rescate de 500 niños judíos de Hungría, alegando que corrían con todos los gastos de la llegada de ellos y el futuro de ellos. El 26 de agosto de 1944, el jefe de la delegación española en Budapest, otro justo de las naciones famoso, Ángel Sassbriz, ¿sí? De España, por supuesto, telegrafió a Madrid indicando que la gestión se había realizado con el gobierno húngaro para el traslado de 500 niños a Tánger, quien había aceptado recibirlos. Finalmente, España accedió y el viaje se realizó a través de la Cruz Roja Internacional. En el verano de 1944 llegaron a Tánger 500 niños procedentes de Budapest. Quien lo organizó todo este evento fue una mujer, que era la esposa del presidente de la comunidad y ella salida de Hungría. Fue René Reichmann, la esposa del presidente de la comunidad, refugiada judía de origen húngaro. Intervino nuevamente para rescatar un segundo grupo de judíos húngaros. Y en diciembre del mismo año, la delegación española en Budapest logró finalmente la salida de otro grupo con 700 niños judíos y un cupo también de 100 adultos acompañantes. En total, la comunidad judía salvó y rescató a 1.300 judíos húngaros en Tánger. Quiero mencionar ahora 2 cónsules judíos, George Mandel Mantelo y Samuel Skornicki, 2 diplomáticos judíos. El diplomático George Mandel Mantelo, cónsul honorario de El Salvador en Ginebra, Suiza, y Samuel Skornicki, vicecónsul de España en Saint-Étienne, Francia, tenían varios secretos en común, los 2 eran judíos. Mantelo era húngaro, no hablaba español y jamás estuvo en El Salvador. ¿Okay? Samuel Skornicki era polaco y no era español. Los 2 cambiaron sus nombres y se dedicaron a salvar judíos. En 2 años, Mantelo distribuyó más de 10.000 documentos, algunos con secciones en blanco,
para completar los detalles retrospectivamente. Un gran número de certificados comenzó a despertar sospechas en los nazis, pero el cónsul de Ginebra explicó que no había ningún error. Paradójicamente, toda la familia de Mandel había sido deportada. Los padres de Mandel Mantelo y decenas de sus familiares perecieron, en Auschwitz-Birkenau. Ese señor trabajó con el cónsul, que también es reconocido como Justo de Naciones, que ahora se lo honró en el acto del Museo de la Tolerancia, y se lo mencionó todo el tiempo a Mandel. ¿Okay? O sea, hay una relación directa en la amistad entre ellos que generó que el cónsul de El Salvador haya salvado a sus judíos. Y así, con estas historias que les conté, tenemos muchísimas, verdaderamente muchísimas más. Todas y cada una de ellas son increíbles, son irrepetibles, justifican un libro y una película. Y tenemos la obligación de rescatar estas historias que verdaderamente judíos que han arriesgado sus vidas por salvar judíos y no fueron reconocidos. Por eso, a mi juicio, Bnei Brit está haciendo una labor kodesh, sagrada, de hacer ese esfuerzo, y lo siguen haciendo porque año tras año se siguen reconociendo, al igual que Justo en Naciones, se siguen reconociendo a estas personas, y yo creo que tenemos una obligación moral de contar sus historias y hacerlas llegar al público y especialmente a los jóvenes, que conozcan también estas historias, que los judíos hicieron todo lo posible y habido y por haber, y judíos salvaron judíos. Y no es algo obvio que haya ocurrido en estas circunstancias. ¿Sí? Bueno, el señor está primero, sí. Kastner. Kastner es un caso paradigmático. No está en mi libro Kastner, este lo tengo en otros libros que escribí de Kastner. Es un caso paradigmático. Kastner, de la comunidad judía de Hungría, negoció con los nazis, negoció lo que hoy en día se llama técnicamente el nombre sangre por camiones. Fin de la guerra, los alemanes necesitaban camiones para sus tropas. Kastner negoció con los nazis y salió un primer tren que salvaron número 1100, no me acuerdo qué pico, de judíos. Y hubo una gran controversia de a quién le salvó, porque dentro de los que iban, además de sus familiares, los rabinos y todos sus amigos. Pero hay que hacer un paréntesis histórico y reconocer que Kastner verdaderamente creyó que iban a haber otros trenes. Se lo acusó en Israel. En realidad, él fue el que demandó, porque siempre nos equivocamos con esto. Hubo un juicio, pero él fue el que demandó por, ¿cómo dices en español? Por difamación. Y el juez en Israel dictamina que Kastner vendió su alma al diablo. ¿Ok? En el primer juicio, ok. Es un caso paradigmático y complejo. Pero no se ha hecho la justicia histórica. No, hasta el día de hoy no, y su nieta es miembro del Parlamento y es la presidenta del Partido de Abogados. Hoy en día, ¿cómo se llama el nombre? Merav Mijaeli, es su nieta. Sí, es su nieta. Merav Mijaeli es su nieta. Nunca se ha reivindicado su nombre hasta el día de hoy, como debería de ser, por decir la verdad. Quedó como un caso paradigmático, histórico y problemático. Sí, señora. La cuestión de reconocer a los judíos, Sí. salvar a los judíos, ¿empezó por el Navy? O es que ya ahí me quedó la confusión. Surgió la No. discrepancia en que Yad Vashem dictaminó de que el judío debía salvar judío y como tal no debería de ser reconocido como tal, y la Bnei Brit asumió la responsabilidad de buscar los casos, estudiar los casos, analizarlos, sin entrar en choque. No hubo choque, o sea, Bnei Brit asumió la responsabilidad y son Bnei Brit quienes dan a nivel mundial, quienes dan el título de judíos que salvaron judíos. Nace de esa una discrepancia que hubo. Y discrepancias pueden haber, o sea, no es algo que no pueden haber. Pero entonces salió su comunicación con gente de Yad Vashem. Bueno, yo en esa época trabajaba en Yad Vashem, era el director del departamento de habla hispana, y para mí Yad Vashem es la autoridad mundial, y yo respeto muchísimo la autoridad de Yad Vashem como autoridad mundial. Pero en este caso, como en otros casos, a pesar de todo, sí, se seguía sintiendo y pensando de que había que hacer algo con este tema. Y ya lo había hecho Bnei Brit mucho antes que yo. No es que yo no lo haya. Bnei Brit empezó mucho antes que yo. Yo me basé en los datos de Bnei Brit para buscar los casos en que Bnei Brit reconoció a judíos que salvaron judíos. Voy a dar otro ejemplo para que entendamos. Yad Vashem dictamina quiénes son los campos de exterminio. ¿Okay? Son 6 y los 6 están en Polonia. Ok, Hemno, Belce, tuviera otro link, Maidana, Kautuce, Birkenau. Bueno, yo considero que también Jasenovac en Croacia debe ser considerado campo de exterminio. Podemos discrepar. La autoridad sigue siendo Yad Vashem. Sobre eso no hay discusión alguna. Pero podemos discrepar y decir, a mi juicio personal y profesional, conociendo lo que ocurrió en Jasenovac, yo consideraría también a Jasenovac como un campo de exterminio. La autoridad la sigue teniendo Yad Vashem. Porque no discuto con eso.
Pero podemos también pensar distinto y discrepar y observar. ¿Aceptarán o no aceptarán? Dicho sea de paso, acá en el Museo de la Tolerancia en México, Chasenovac está marcado como tal. Chasenovac está marcado como campo, acá en México, el Museo de la Tolerancia en la Alameda, ¿ok? Está marcado como campo de exterminio. O sea, podemos discrepar, no es el fin del mundo. Podemos pensar un poquito distinto, no nos hace enemigos pensar un poquito distinto. ¿Ok? O sea, yo les conté acá 10 historias, pero lean el libro y vayan a los archivos de Brit. Realmente hay casos que son, wow, hasta judíos salvaron, judíos arriesgaron sus vidas. Y muchos de ellos, como ustedes vieron, no sobrevivieron, los mataron por el hecho de salvar judíos. Creo que es digna la memoria. ¿Ok? ¿Otras preguntas? Con mucho gusto. Creo que ya más o menos la contestó. Para los muchachos, si se les deja algo que empiecen a investigar de este tipo de información, hay en internet que está todo como Sí, en los archivos de Benebrit están todos los casos, están todos los casos. Técnicamente, cuando yo voy a escribir el libro, habían 350. 150 era un libro así de gordo, porque cada uno me contaba la historia. Entonces, yo también tuve que elegir los que a mi juicio en ese momento me parecían los más interesantes y los más dignos, y también investigar un poquito más porque hay una base, y después yo tuve que buscar toda la información relevante histórica que apoyaba al contexto en el cual ellos fueron reconocidos. Si me preguntas a mí como trabajo de investigación para jóvenes en los colegios secundarios, en los colegios de la prepa, un trabajo digno de hacer. Y quiero decirles una cosita más, ya que me lo preguntas. Moy me ofreció en esta visita visitar el CEDIJUM, el Centro de Investigación Judío de México. Reconozco que en mis estereotipos, cuando me lo dijo, dije, ¿qué puede tener México como centro de investigación? ¿Qué va a tener? Un cuartito, una secretaria y un cuarto gris. Ni siquiera fui lo suficientemente inteligente como poder buscar en el internet qué es lo que es. Llegué con esas expectativas en el piso, me llevé una sorpresa que no se lo pueden imaginar. ¿Ok? Entonces también pasa trabajo de investigación junto con el centro de investigación y con los archivos de Bnei Brit y con mi libro. Primero porque está en español, solamente por ese motivo, no que sea algo especial. Y es un trabajo digno de investigación, verdaderamente es un trabajo digno de investigación de otros casos paradigmáticos, porque, otra vez, ¿cuál es el importante? Una anécdota chiquita. Cuando yo entro en Yad Vashem, en mi primera semana, siempre tuve el tema de los justos de las naciones y mi director me dio tiempo para estudiar todo tipo de temas, yo recién entraba en Yad Vashem, y lo primero que hice fue el Departamento de los Justos de las Naciones, y le digo a la directora, me presento quién soy, bueno, ok, y digo, dime los 10 casos más importantes. Y ella me dice, todos son importantes. Bueno, está bien. Dame los 10 más fuertes. Todos son fuertes. Bueno, dame los 10 más picantes. Todos son picantes. Y todo lo que preguntaba, así seguía la respuesta, hasta que entendí. Sí, más interesante. bueno, y yo seguía preguntando y ella me seguía contestando lo mismo hasta que entendí. Y lo mismo acá pasa con estos. Todos y cada uno son irrepetibles, son únicos, justifican una película, justifican un libro, justifican una investigación, y verdaderamente... La película de Anthony Hopkins. ¿Cuál? De Nicholas Winton. Ah, bueno, ese es justo de las naciones, pero que está relacionado con el Kindle Transport. Está relacionado con el Kindle Transport en Inglaterra, dicho sea de paso, pero que sí son varias. ¿Hay una nueva que está por abrir? Sí, ok, no sabía. En abril, ok. Anthony Hopkins. Ok, está relacionado con lo justo de las naciones. Si tengo 2 minutos más, un caso que quiero mencionar de los justos de las naciones, que es el caso para mí, el paradigmático, cuando salí de ahí, yo elegí, pues los casos que yo elegí son los que para mí me tocaron, pero nuevamente hay tantos. Entonces yo quiero contar un caso muy, muy chiquito de justo de las naciones, de Grecia Salónica, de Grecia Zakynthos. Normalmente nadie conoce, yo tampoco conocía a Zakynthos, y el relato fue muy parecido al del rabino Bolos, y por eso lo estoy contando. Toman la ciudad, agarran al rabino y le piden, le piden que entregue las listas al rabino y al gobernador de la ciudad, y le piden que entregue la lista a los 247 judíos que habían en la ciudad. Y al otro día ellos se presentan y entregan la lista, y cuando el capitán alemán ve el sobre, había 2 nombres, el rabino y el gobernador. Pero ahí no termina la historia. A la noche sacaron a los 227 judíos y los llevaron al bosque, los escondieron, durante 3 meses los persiguieron,
y no agarraron a ninguno. 2 murieron por enfermedad, pero no taparon a ninguno. A diferencia de todas las Islas Griegas, en que todas las Islas Griegas fueron deportados a la muerte a Auschwitz-Birkenau. Hay un mensaje muy importante en todo esto de que verdaderamente historias muy chiquitas, pero muy paradigmáticas y dan toda una información de una historia completa, que acá dependía de una persona local que ayudó también a los judíos. Años después, yo siempre dije que voy a viajar, el primer vuelo directo que haya a Zakynthos, yo voy a viajar a Zakynthos. O sea, en realidad tonto, porque podía haber volado a Atenas y de Atenas a Zakynthos, pero no, el primer vuelo directo. Vacaciones, mi esposa es maestra, nosotros solo podemos volar en vacaciones. Junio, propaganda en la televisión, el primer vuelo de Arquía directo a Zakynthos. Mi señora me agarró el teléfono, Mario, anda a tomar, comprar pasajes. Y efectivamente ahí estuvimos, el primer vuelo a Zakynthos, estuvimos en Zakynthos. Cuando llego a la ciudad, 2 anécdotas. En la mitad de la ciudad, en la calle principal, un monumento a estas 2 personas que han salvado a los judíos, y yo me paro a fotografiar todo, y toda la gente local preguntándome a mí quién son. Y de repente yo, en mi muy mal inglés, tengo un tremendo mal inglés para el indígena, en mi muy mal inglés, contándole a ellos la historia de quiénes son estas 2 personas. Fue algo, o sea, yo de Israel para contarle a ellos quiénes son. Pero el dato importante es que a mí me pasa siempre esas historias. Adelante mío, al lado mío se sienta, estaba yo y mi señora, y al lado había un señor de Zakynthos que volvía a visitar después de muchos años que no había visitado. Y me dice que su padre era dentista y que después de la guerra pasaron a Atenas. Y muchos años después viene un señor que es un tratamiento médico, de esos que son muy complicados y que son también muy caros, y termina el tratamiento y le dice cuánto le debo. Y dice, dígame su apellido, es el apellido del intendente de Zakynthos, ¿no es cierto? Dice, es el apellido de... Sí, era mi abuelo. Ah, dice, no me diga, ok. Entonces le pregunta, ¿y cuánto le debo? Señor, usted no me debe nada. Su abuelo salvó a mi abuelo. Yo estoy aquí por su abuelo. ¿Ok? Entonces, esas cosas también, esas maravillas. ¿Cómo? El caso de Atenas también era rabino idealista, pero el caso de Salónica, rabinos idealistas. Tenemos distintos tipos de casos. Sí, el caso de Atenas también el rabino de Atenas no idealistas, y en el caso de Salónica, lamentablemente sí, el rabino idealistas. Ok, ¿hay otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Pero está fuera de... Contexto. Ayer dijiste en la práctica de la Yamle que conociste a Steinberg. Sí, tuve una oportunidad de casualidad, sí. ¿Dónde? ¿Cómo? Estábamos en Kaunas, en una visita con un grupo, y él estaba ahí haciendo lo que estaba haciendo, estaban 1000 periodistas con él, y yo estaba justo al final de la entrevista, y al final él se quedó solo tomando café con 2 o 3 personas que lo estaban acompañando, y yo con la chutzpah israelí me acompañé y le pregunté si es posible dar un ratito, y tuve la oportunidad de hablar con él de muchas cosas muy interesantes. En su momento le había pedido que, si conoce el caso de Mela Zimmerbaum, que es una belga que estuvo en Auschwitz-Birkenau, traductora a 8 idiomas, que tuvo el escape más importante y el más famoso, si va a ser la película de él. Y obvio que me contestó que sí, pero nunca la hizo, ¿ves? No importa. Nunca la hizo, pero no importa. Y me contó algo muy importante que se los quiero decir, que si no me hubiese contado él, pues no lo sabría. 2 cosas que se les quiero contar. Primero, ustedes saben que Emily, la esposa de Schindler, vivió sus últimos años en Argentina, ¿ok? Y la mantuvo la comunidad judía argentina, la Benevolente Argentina, la mantuvo hasta sus últimos días. Yo conocí a Graciela Hinich, que acaba de fallecer, quien era quien le llevaba el sobre con el dinero todos los meses. Y cuando la película sale y recibe el Oscar, Spielberg la invitó a recibir el Oscar con ella. Ella dijo, yo ya tuve un Oscar en mi vida y me alcanzó para toda la vida y no necesito más. Me lo contó Spielberg, por eso lo digo, lo sé de fe, que no es un rumor. La llama por teléfono, la invita. Así que me dijo, no, yo tuve un Oscar y me alcanzó para toda la vida. Me lo contó él. Y me contó otro detalle. Dicho de paso, yo mis viajes a Polonia y ya superé los 200. Después llegué a 200 dejé de contar. Siempre de camino a Cracovia, vemos la película, 4 horas y media. Yo siempre me juro que no la voy a ver y termino viéndola una vez más completa y cada vez descubro algo nuevo. Pero él me dio un detalle que yo no lo sabía. Si ustedes recuerdan, quien recuerda al final de la película, están los actores con los sobrevivientes, que ahí pasa de blanco y negro a colores, en la tumba de Schindler, que está en Jerusalén, en el Monte Sion, en el cementerio cristiano, ¿no es cierto? Y cada uno deja la piedra. Pero ¿cuál es la escena final? Hay una sombra que deja una rosa.
Me dice, esa sombra soy yo. Y yo entendí que es suficientemente modesto este tipo, con todo lo que es, como para no haberse puesto a sí mismo en persona, es una sombra. Es la sombra mía. Él me lo contó, así que yo lo sé de primera mano. Ese fue mi encuentro con Spielberg. Después de 20 veces le escribí, nunca me contestó, ¿eh? Nunca me contestó. Si supiera Steffi. quién eres, pronto te va a No, no, no. Porque para la de 7 de octubre que piensas hacer la película. ¿Sí? ¿Piensas la película? Claro, la pienso hacer. ¿En serio? No sabía. No sabía. Ok, gracias por el detalle. Steffi, querida. No, yo te quería comentar, aparte de felicitarte, que en Schindler él agarra el tema del color. Todo es blanco y negro. Sí. Y La chica de rojo. de Ingmar Bergman, de las películas de Ingmar Bergman antes, luego se sigue todo el tema del color con la niña que viene con ¿sabes? El color y hasta el final es cuando ya se juntan todos los sobrevivientes, como dices tú en el cementerio. Sí. Pero todas son, no fue invento de él, sino que realmente desde Bergman ya lo había Okay. Sí, porque a quién se lo... Hoy sabemos lo que pasó con esa película, ¿ok? Vamos a decir así, 1000 años de esclarecimiento mío no va a llegar a lo que hizo esa película en todo el mundo. Pero a quién se le ocurre es una película de 4 horas en blanco y negro. Ok, ahora que triunfó, ok, todos lo sabemos, pero qué valor, pero es una película de 4 horas en blanco y negro, ¿cierto? Bueno, amigos, gracias por todo, gracias por la atención. Gracias a la universidad, gracias a la casa que nos atendió. Gracias. Quiero un comentario final. Como Ante tú. todo, mil gracias, Mario, por esta conferencia donde con gran claridad y tomando casos que muchos no conocemos, nos has ilustrado acerca de estos intentos de heroísmo y de salvar vidas que son importantes siempre rescatar y los intentos, ¿no? En condiciones terribles de ayudar a transformar. Eso uno. Dos, el tema de Schindler, uno de los elementos más importantes además de, no de Schindler, yo también la vi una vez a Emily Schindler en Argentina hace mucho, porque era B'nai B'rith junto con la comunidad B'nai Tikva, Sí. de la zona norte donde ella vivía ahí en Buenos Aires, pero el tema era el siguiente. Spielberg apoyó un proyecto que acá creo que estuviste involucrada, varias estuvieron, que era la documentación de testimonios, que es un archivo extraordinario de testimonios sobrevivientes de todo el mundo. Y gracias a eso, muchas familias, mucha gente descubrió la historia de sus familias porque mucha gente no contó nada durante muchos años y recién cuando vinieron estos que documentaron y filmaron testimonios, se supo. Yo tengo una amiga muy querida que el padre, el Moniek Taub, sobreviviente de Varsovia, de Auschwitz y otros lugares, él nunca les contó absolutamente nada a la familia hasta que vino el proyecto de documentación. Y mi amiga, que no, el padre nunca les contó un hombre callado, yo me acuerdo, un hombre callado, tranquilo, así como cuando vieron el testimonio del padre, mi amiga estuvo llorando 48 horas. Entendió realmente muchas cosas que nunca había podido entender a lo largo de su vida gracias a este esfuerzo, una obra que está al centro documental, se puede acceder y se pueden cruzar los datos. No quieres saber Varsovia, junio del 43, y te aparecen testimonios de gente que menciona eso en... 54.000 testimonios están en varios países de los Estados Unidos y en Yad Vashem. Son testimonios y esa es una labor extraordinaria para preservar la memoria. Y ahora lo último, Spielberg sí está trabajando en una película que va a ser muy fuerte, que se llama El secuestro de Edgardo Mortara, que es un caso muy interesante de un niño judío en Italia que fue convertido al catolicismo por la señora que trabajaba en la casa. Y después la policía en Bolonia, que todavía estaba bajo el estado papal, lo secuestró al niño y lo llevaron y finalmente fue educado como católico. Fue un caso que conmovió a toda la opinión pública, un caso muy famoso, porque la familia no sabía nada. Esto fue un caso, como el niño estaba enferma, la empleada quiso que el niño no fuese católico para salvar su alma y lo convirtió en una iglesia sin conocimiento de los padres. Y esto generó un caso que revolucionó la opinión pública porque Pío XI apoyó
que al niño que no se lo devuelvan a la familia. Fue un caso muy polémico en toda Europa que mostró muchas tensiones y ese está basado en un libro del David Kertzer, un rabino, un historiador especialista en Italia, que el padre fue capellán en el ejército norteamericano en Italia. De ahí él empezó a aprender, también adoptó un niño huérfano italiano y este Kertzer aprendió italiano y se convirtió en los grandes historiadores. Es una próxima película que sale el año que viene. El historiador, arzobispo de París. Sí, Lustinger. Lustinger era de Mentil, de Polonia, su madre se llama y cuando muere pide que digan Kadish en Notre Dame de París. No sé si... Bueno, el chiste era quién habla mejor Yiddish, porque el gran rabino de Francia, el rabino Sirat, que era un rabino sefaradí, dice, ¿quién habla mejor Yiddish? ¿El gran rabino de Francia o el cardenal de París? Y obviamente el cardenal de París hablaba Yiddish. Bueno, buenas noches, gracias. Y no se pierdan el diplomado que está accesible. El que quiera profundizar con Mario y con otros, por favor, no se lo pierdan. Gracias. Pues vamos a...